Bueno, en la primera parte de este video aprendimos a diferenciar qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es un ingreso, qué es un costo y qué es un gasto. Aprendimos a diferenciar. Dimos los conceptos de cada uno de ellos. Pero descubrimos que a veces un concepto no sabemos cuándo es costo y cuándo es gasto. O sea, la diferencia entre un costo y entre un gasto. A pesar de que conocemos el concepto de costo, a pesar de que conocemos el concepto de gasto, no logramos diferenciar cuándo una cosa es costo y cuándo es gasto. E inclusive podemos llegar a enredar el tema y podemos confundirnos con lo que es activo. Nuevamente, adicional al concepto de costo que ya tenemos, yo les agrego la siguiente estrategia para que aprendan a diferenciar un costo de un gasto. Y es estos dos elementos que ustedes deben tener claro. El costo está directamente relacionado con el ingreso. Directamente relacionado con el ingreso. Y su inversión es susceptible de reversarse en efectivo. ¿Por qué? Porque cuando vendo el producto que compro, obtengo efectivo. Por eso el costo es susceptible de reversarse en efectivo. El gasto no está relacionado directamente con el ingreso. Por ejemplo, cuando yo pago la nómina es un gasto, porque no está relacionado directamente con el ingreso. Pero cuando yo pago nómina es precisamente para que me ayude a generar ingresos. El arrendamiento del local es un gasto. ¿Por qué? Porque no está relacionado directamente con el ingreso. Pero cuando yo pago un arrendamiento de un local es para que me ayude a generar ingresos. Pero el gasto tiene una particularidad importantísima. Su inversión no es susceptible de reversarse en efectivo. Es decir, la erogación, el pago de gasto, cuando ya no tiene reversión, su inversión, lo que yo pagué por ese gasto, ya no es susceptible de reversarse a efectivo, eso es un gasto. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo y por qué es un gasto. El activo no está relacionado directamente con el ingreso, porque los bienes que están en el activo no son necesariamente los bienes que venden. Y su inversión sí es susceptible de reversarse en efectivo, porque el activo yo puedo venderlo y la inversión que yo hice por ese activo la puedo reversar a efectivo. Ejemplo, cuando la empresa compra una maquinaria. Ojo, si la empresa compra una maquinaria para uso de la empresa y no para venderla, ya esa maquinaria no es un costo, porque no está directamente relacionada con el ingreso. Ya no es un costo. Listo. Ahora, esa maquinaria no es un gasto, a pesar de que el gasto no está relacionado directamente con el ingreso, y eso lo cumple la maquinaria. No es un gasto porque la maquinaria sí es susceptible de reversar su inversión a efectivo. Yo esta maquinaria la puedo vender. Esta maquinaria yo la puedo vender y reversar la inversión que hice en la maquinaria a efectivo. Miren que acaba de cumplir la categoría de activo, porque esta maquinaria cumple con el concepto de activo, pero adicionalmente a eso no está relacionado directamente con el ingreso, porque la empresa no vende maquinaria, la compró fue para usarla, y su inversión sí es susceptible de reversarse en efectivo. Por eso esta maquinaria es un activo. Pero ojo, ¿qué pasa
si esta maquinaria se pierde, se la roban? Si esa maquinaria se pierde y se la roban, ya deja de ser un activo. ¿Por qué? Porque su inversión no es susceptible de reversarse en efectivo. Cuando se la roban, se perdió la maquinaria, ya la inversión no es susceptible de reversarse en efectivo. Por eso esa maquinaria la tengo que sacar del activo y meterla al gasto automáticamente. Pero ¿qué pasa? Si resulta que en el robo unos empleados se les asume la responsabilidad y los empleados dicen, bueno, nosotros vamos a pagar esa maquinaria que se perdió. Automáticamente esa maquinaria ya que la había pasado al gasto porque su inversión no es susceptible de reversarse en efectivo, cuando ya la había pasado al gasto, ya cuando el empleado me dice que va a responder por la máquina y que van a devolver el dinero de esa máquina o van a devolver la máquina, automáticamente en ese caso deja de ser gasto y tienes que otra vez reconocerla como un activo. La única diferencia es que la sacas de propiedades, planta y equipo y la llevas a otro activo que se llama cuenta por cobrar a empleados o cuenta por cobrar al que vaya a responder por esa maquinaria. Entonces fíjate cómo puedes pasar de activo a gasto sencillamente teniendo este concepto muy claro. Puedes pasar de activo a gasto. ¿Okay? Si la maquinaria la empresa la compra no para usarla, sino para venderla, fíjense que ya está directamente relacionada con el ingreso y su inversión es susceptible de reversarse en efectivo, ya esa maquinaria pasaría a ser un costo. ¿Ok? Bien. Bien. Igual ocurre con el edificio. Lo mismo. Cuando la empresa compra una construcción para uso de la empresa, no para venderla, esa construcción, esa edificación es un activo porque es un bien para la empresa. Y su inversión es susceptible de reversarse en efectivo. ¿Por qué? Porque yo puedo vender ese activo. Pero si este edificio se desploma y se destruye por completo, automáticamente adquiere que su inversión no es susceptible de reversarse en efectivo porque se desplomó, entonces ese edificio lo tengo que pasar al gasto. La nómina. La nómina. Vamos a representarla con esta figura, nuestros trabajadores. Esta es la nómina. La nómina es un costo, no es un costo, porque la nómina es una erogación, pero no es un costo. No es un costo. La nómina, la nómina no es un costo porque la nómina no tiene relación directa con el producto que vende. Tiene una relación indirecta porque con la nómina ayudo a vender el producto. Entonces fíjense que la nómina tiene una relación indirecta con el ingreso. Y la inversión, lo que yo pago por la nómina, no es susceptible de reversarse en efectivo. Cuando usted paga una nómina, puede decirle a los trabajadores que le regresen el pago de la nómina, ya eso no es susceptible de reversarse en efectivo. Ya no se puede
reversar esa inversión a efectivo. Ya lo que se pagó por nómina, se pagó por nómina. Por eso la nómina es un gasto, porque no está directamente relacionado con el ingreso y su inversión no es susceptible de reversarse a efectivo. ¿Ok? Por eso la nómina es un gasto. La papelería. Miren, esto es interesante. La papelería es interesantísima. Este es el concepto que más nos puede enredar. Porque la papelería, si usted la analiza muy bien, la papelería cumple con las condiciones de activo. Estos elementos que están aquí, esta calculadora, esta perforadora y estas tijeras son bienes de propiedad de la empresa y están bajo su control. Es decir, estos productos cumplen con el concepto de activo. Estos son bienes, cumplen con el concepto de activo. Pero ¿qué pasa? Es sabido que la papelería nosotros la contabilizamos como un gasto. ¿Por qué la papelería se contabiliza como un gasto y no como un activo? La respuesta no es como la dicen algunas personas y que es dependiendo del valor de la papelería. No es falso. O dependiendo del valor del activo. Es decir, si es un activo con un valor alto, si es un bien con un valor alto, entonces lo contabilizo como activo. Si es un bien con valor bajo, entonces lo contabilizo como un gasto. No, eso es falso. Las normas internacionales ni ninguna norma relaciona los activos o los gastos con su valor. No. Estos bienes que están aquí son un gasto. Estos bienes que están aquí son un gasto porque adquieren esta condición. Su inversión no es susceptible de reversarse en efectivo. ¿Cómo así? Cuando usted le entrega los útiles de papelería a la secretaria, usted ya no se los vuelve a pedir. O sea, cuando usted le entrega los lapiceros y los lápices y la perforadora a la secretaria, ya usted no los vuelve a pedir. O sea, usted no se los vuelve a pedir para venderlos. Ya ellos, cuando usted se lo entrega a la secretaria, adquieren la categoría de su inversión no es susceptible de reversarse en efectivo. Ya adquiere esa categoría. Hasta ahí llegó esta inversión. No es susceptible de reversarse en efectivo. Y esta papelería no está relacionada directamente con el ingreso. Por eso es un gasto. Cosa diferente, fíjense ustedes, cosa diferente es que si yo llegara a comprar esta papelería para un año, si yo compro esta papelería para un año, mira que cuando compro la papelería para un año, esa inversión que hice es susceptible de reversarse a efectivo. ¿Por qué? Porque la papelería que compro para un año la compré en 1.200.000. Listo, compré toda una papelería en 1.200.000. Esa papelería que compré para todo un año la guardo en una parte segura. Ahí la guardo. Listo. Es un activo porque esa papelería que tengo ahí guardada puedo venderla porque la tengo ahí para venderla. Ya la puedo vender, perdón, no la tengo ahí para venderla, sino que la tengo ahí guardada para ser usada por el personal. ¿Qué pasa si yo de este 1.200.000